Es momento de dar inicio a nuestra jornada de invitados. Doctor Fernando, en la hora de la verdad está con nosotros el señor gobernador del departamento del Caquetá, Luis Fernando Ruiz Aguilar. Señor gobernador, muchas gracias por atender este llamado de la hora de la verdad. Buenos días. Muy buenos días para todos ustedes. Desde el departamento del Caquetá, cordial saludo. Luis Señor Francisco gobernador, Ruiz Aguilar, gobernador de Caquetá. muchas gracias, señor gobernador Luis Francisco. Cuéntenos, ¿cuál es la situación que están viviendo los pobladores del Caquetá por cuenta de presiones de grupos terroristas? ¿Quiénes son esos grupos o cuáles son esos grupos terroristas y a quién están presionando para que voten por cuál candidato, señor gobernador? Bueno, primero en el departamento del Caquetá hacen presencia varios grupos armados ilegales, los cuales se han parado su número de miembros alzados en armas en un 176% aproximado en el actual gobierno. Eso es importante dejarlo claro. Segundo, el departamento del Caquetá es el epicentro de los diálogos de paz que se adelantan en el territorio nacional con la estructura de alias Calarcá. Pero eso ha servido solo para que él se fortalezca militar, económica y políticamente, y para que él tenga una hegemonía hoy en el departamento del Caquetá. Hoy, el principal actor que extorsiona a diestra y siniestra en el departamento del Caquetá es la estructura armada de alias Calarcá, con sus diferentes frentes, como por ejemplo el Frente Rodrigo Cadete, que fue el que ya vamos a cumplir un año que le colocó las dos bombas a la familia de mi esposa y la despojó de todo, del trabajo de toda su vida, seguramente por las declaraciones que yo he venido dando a conocer las atrocidades que ellos que están cometiendo en el departamento del Caquetá, bajo un manto tal vez, ¿verdad? De permisidad por parte del gobierno nacional que les permite básicamente hacer absolutamente todo en el departamento de Caquetá, y hoy Calarcá es el dueño y señor. El otro frente es el frente Raúl Reyes, que también intimidan, extorsionan a la población. Y hay algo que no es un frente, es una sola persona, es la mujer de Calarcá, alias Erika. Esa es la reina de la extorsión. Ella, aparte de lo que cobran sus otros secuaces, sus otros lugares tenientes, alias Urias Perdomo, alias Danilo Elbizú, ella es una isla, ella es un banco aparte para recepcionar plata de la extorsión, bajo la mirada inerme, muy a pesar de que lo hemos dicho, lo hemos multiplicado en diferentes lugares. Y ahora, en tema electoral, estos mismos personajes que estoy mencionando más, alias Juan Carlos en San Vicente del Caguán, tienen constreñida a la población civil. Anoche, un líder espiritual, un pastor evangélico, me mandó un audio que, como se identifica, no lo voy a retransmitir como él se identifica en el audio, para evitar y salvaguardar su vida, pero de lo triste que están pasando y viviendo por las presiones para que tengan que votar por un candidato en específico, para que tengan que tomarle el foto al voto, y que alguien va a estar afuera del centro de votación para que inmediatamente salgan, le muestre la foto del voto. Eso no son garantías. En la democracia no se mide por el número de votos, se mide por lo transparente, por lo espontáneo, por lo voluntario que sea ese voto hacia la persona que quiera votar, pero que sea libre y espontáneo, no que sea intimidado, y especialmente por estos actores armados, quienes también instrumentalizan a los comerciantes, a los líderes, a presidentes de junta. El día de antes de ayer, una presidente de junta de una tesorera de una junta de un municipio del municipio de San Vicente del Caguán, me mandó un escrito donde pedía perdón, que ella no era así, pero tenía que hacerlo para estar presionando para salvaguardar la vida y la honra y sus bienes en la localidad donde ella vive. Aquí la situación que la quieren minimizar desde el gobierno nacional es totalmente diferente a la que le venden al señor ministro de Defensa. Aquí existe un constreñimiento electoral en el área rural nunca antes visto. Desde el martes posterior a la primera vuelta electoral, citaciones masivas en Puerto Rico,
en San Vicente, en Cartagena y en otros lugares del departamento del Caquetá. Señor gobernador Luis Francisco Ruiz, pero puntualmente las FARC están obligando a votar por cuál candidato. Las FARC están obligando a votar por un candidato en específico. No ¿Por me qué? preguntes porque yo tengo que cuidar también mi integridad jurídica. No miedo, porque ya me han hecho un atentado. Ya las FARC me hizo un atentado cuando yo era alcalde. Ya las FARC le hizo el atentado a la familia de mi esposa, en la finca de mi esposa. ¿Cierto? Entonces no es por miedo, es por miedo jurídico que después me abran un proceso disciplinario por participación en política. Pero es un hecho cierto de que están intimidando a la población para que vote por el candidato de preferencia de ellos, tanto en primera vuelta como en segunda vuelta, el mismo que defiende el presidente. Cuando entrevistaron a alias Calarcá hace por lo menos un año, Revista Semana le preguntó que cuál sería el candidato de ellos y Calarcá decía abiertamente que el candidato de ellos sería el del continuismo, el del actual gobierno. ¿Es así? Es así, es así, Muy es bien. así, es así. Ellos son los mayores generadores de violencia, auspiciados y encubiertos por el gobierno nacional, son ellos en el departamento del Caquetá. Y antes de ayer que tuve una reunión con el señor vía telefónica, con el señor ministro, me decía, pero es que han bajado los indicadores de homicidio, es que han bajado, y eso es lo que significa, no es que haya cesado la violencia, eso es lo que significa, es que existe un control territorial ya casi exclusivo por culpa de la inoperancia y la falta de órdenes del orden nacional para combatir a la estructura de alias Calarcá, que es el que tiene sometido, extorsionado, apretado, asfixiado al pueblo caqueteño. Parece que solo en el departamento del Caquetá, que además es una minoría, para el gobierno nacional solo existiera mordisco, solo persiguen y atacan a mordisco, dejando en un grado de complacencia a Calarcá en el territorio. No tengo pruebas de que haya algún tipo de unión o de algo en contra de Calarcá, pero es que es muy extraño que ellos pueden aquí hacer lo que les dé su gana, mientras que Mordisco, que está bien a las periferias, usted sabe que el Caquetá es muy largo, muy grande, y Mordisco que básicamente está por allá en las fronteras con el Amazonas, en las fronteras con el Guaviare y por allá, entonces él sea el que persigan, al que ataquen y al que combatan, pero Calarcá sea el que ordena, manda, constriñe y no hay nada en contra de él. Doctor Fernando, por favor. Señor gobernador, muy buenos días. Y dígale a la gente, primero recuerde que el Caquetá puede ser la zona más bella de Colombia. Los Eh, colombianos no conocen suficientemente el Caquetá. Eso es de ensueño. Ensueño es el Caquetá. Qué tierra tan bella. Me lo decías, recuerdo, hace tantos, tantos años, el presidente Misael Pastrana que adoraba esa tierra del Caquetá. Bueno, el Caquetá es hermoso. Pero díganos, ¿cómo compara la población de Florencia con la población del resto del departamento? En cifras, ¿eso cómo es? ¿Cuántos habitantes tiene el Caquetá y cuántos están en su capital, en Florencia? El Caquetá tiene aproximado, si nos vamos a las cifras, Dane, eh, doctor Fernando, estamos hablando que tendríamos más o menos unos 445.000 habitantes, pero el Caquetá está llegando a casi medio millón de habitantes ya, de los cuales unos casi 190.000 habitantes habitan en la capital del departamento, que es Florencia, Caquetá. Después sigue San Vicente del Caguán, que está alrededor de unos 70.000 habitantes aproximados. Después sigue Cartagena del Chairá, que está alrededor de unos 42.000 habitantes aproximados. Sigue después Puerto Rico y ya después disminuye el número de habitantes para llegar a un gran total aproximado de casi 500.000 habitantes. Sin embargo, la población que está más en riesgo ahorita de ser constreñida es la población que está en el área rural. Recordemos que municipios como San Vicente del Caguán, la mitad la mitad del voto electoral es del voto se encuentra ubicada en las áreas rurales. Lo mismo pasa en el municipio de Cartagena del Chairá, siendo Florencia el lugar donde está más compilada, por decir así, la población en el área urbana. Y aquí lo extraño es que si usted hace un comparativo entre áreas urbanas
y áreas rurales, la realidad del voto cambia de manera inmediata. Esa manera de constreñir, poniendo a las guardias campesinas con chalecos, con bastones, con radios, a las entradas de los puestos de votación, simplemente sin decir una palabra ya refiere. Ellos no son autoridad, ellos no existen legalmente en Colombia, pero este gobierno los multiplicó. Y aclaro esto que voy a decir. El 70% de las personas que hacen parte de esas guardias campesinas no quieren estar ahí. Están obligando a los presidentes de junta a conformar esas guardias campesinas, so pena de una multa o so pena de quitarle sus propiedades. Entonces, pero solamente verlas antes de entrar a los puestos de votación intimida ya a la población. Y el audio de anoche de un pastor evangélico es demasiado triste. Es demasiado triste que cuando tengan que salir le van a verificar del puesto de votación, tienen que mostrar el voto, por quién votaron. Usted esto que nos está diciendo a nosotros se lo ha dicho al ministro de Defensa de Colombia, a un general retirado que no le hace honor al uniforme que portó durante tantos años. Yo creo que de la insistencia, mi doctor Fernando, no existe no existe un gobernador diferente al suscrito que haya hecho tantas denuncias públicas en medios de comunicación a los entes encargados de revisarlas, de ponerlas en conocimiento en los diferentes consejos de seguridad en los que yo asisto. Mañana tenemos otro. Para comentarle al pueblo. Lo hicimos la semana pasada ante el Procurador General de la Nación. Lo hice anteriormente en las elecciones legislativas, también lo hice. Pero yo soy médico y lo he seguido mucho a usted también, doctor Fernando, pero hay una fase inicial de las enfermedades que se llama negación. Sí, y en esa negación yo siento que el gobierno nacional lo niega de manera dolosa, es decir, saben que existe, pero en su discurso lo niegan para querer ver que todo está bien, y no está bien, no está bien, no está bien los niveles de extorsión y por, no lo pueden medir por denuncias, y sino que venga y se compren una finca aquí, en el área rural, para ver si no les va a tocar pagar extorsión. No pueden negar el constreñimiento exagerado nunca antes visto, ¿sí? Nunca antes visto en el departamento de Caquetá que se está viviendo en este momento. Nunca antes visto. No lo pueden negar. No pueden negar el fortalecimiento militar, económico y político de alias Calarcá en el departamento del Caquetá. No lo pueden negar porque es una realidad. Y si no, vengan y úntense de pueblo, cuando la gente puede hablar sin miedo, sin tapujos, en un diálogo franco, en un diálogo sincero para que se enteren de las realidades del departamento del Caquetá. Aquí Calarcá tiene una hegemonía ya casi imperial. Qué horror. Impresionante. Bueno. Doctor Luis Francisco Ruiz Aguilar, reciba de cientos de oyentes, más de 6.000 personas están conectadas en directo en estos momentos a la hora de la verdad y muchos de ellos le envían fuerza, lo bendicen para que esté bien usted y su familia en medio de la valentía que tiene para denunciar lo que está pasando y que el gobierno nacional pretende tapar. Le queremos agradecer, de verdad, por haber atendido esta llamada. Y a decirle a cada caqueteño que el voto más importante es el suyo. El voto más importante es el mío. Sí, y señor. el mío, el de mi familia, el de mis padres, porque todos, hoy lo único que está en juego y en riesgo y en peligro es la democracia. Estamos a puertas de pasar a un estado anárquico y eso no lo podemos permitir. Y Eso no va a suceder. les Eso toca no a va a suceder. ustedes también desde las ciudades ayudar a la gente de los pueblos, porque el voto de ellos va a estar constreñido y obligado. Y toca que ustedes que no tienen presiones allá, el mío que no tengo presiones acá, escúchenme esto que le quiero dejar a usted porque no se lo he dicho a ningún medio porque uno también tiene su orgullo. Yo fui alcalde de Cartagena del Chairá y quiero dejar una constancia por primera vez. Fui parado, defendí mi pueblo
lo defendí de la subversión, me gané un atentado, me mataron los policías, así como usted le hicieron aquel atentado en Bogotá. Y ayer mirar la noticia, a mí me prohibieron moverme en los helicópteros de la Fuerza Aérea ahora como gobernador. Yo ejerzo el derecho al voto en el municipio de Cartagena del Chairá, donde toda mi vida he votado. Y el señor Coronel Escobar, comandante del CACON 6, con el cual sostenía hasta hace unos días una buena relación, me prohibió utilizar el helicóptero. Lo dijo, está grabado en un audio, porque según él, al yo ir a votar a Cartagena del Chairá, yo iba a hacer era política. Pero lo más triste es ver ayer, yo soy el gobernador del Caquetá, ir a votar es ejercer un derecho fundamental sobre cualquier cosa. Pero el día de ayer ver esos helicópteros llevando a los guerrilleros al Putumayo, se lo prestaron a los guerrilleros, se los prestaron a los bandidos, lo utiliza el coronel, tengo las evidencias, como su Uber personal, pero no se lo prestaron al gobernador. 20 minutos de ida, 20 minutos de vuelta para ir a ejercer su derecho al voto. Eso quiero dejar constancia. Y aún así fui a votar, asumiendo mi riesgo personal, fui a votar por tierra, sin exponer a la vida de los policías. Y el domingo, por encima de cualquier cosa, voy a ir a votar por mi país en Cartagena del Chairá. Voy a depositar mi voto y quedará en la historia que la Fuerza Aérea se amangualó para que yo no ejerciera el control y no colocara las denuncias que tengo que colocar con el constreñimiento que están haciendo hacia la población civil. No podemos ser cómplices al quedarnos callados de lo que pasa en el departamento del Caquetá. Y haré un video cuando venga de votar, que ya pueda pasar lo que sea, de cómo voté la primera vez y cómo voy a votar la segunda vez. Bueno, Necesitamos muchos valientes como el gobernador del Caquetá, doctor Fernando. Muchos. Y con esos muchos valientes vamos a ganar las elecciones. La patria, esto es de país. Esto es por nuestro país. Hay que salvarlo. Hay que salvar la República. Lo vamos a salvar voto por voto, uno por uno. Muchas gracias, señor gobernador. A ustedes, Dios los bendiga. Dios bendiga a Colombia. Muchas gracias. Era el doctor Luis Francisco Ruiz Aguilar con nosotros, gobernador del departamento de Caquetá en la hora de la verdad. Y enseguida, doctor Fernando, vamos con el jefe de debate del doctor Abelardo de la Espriella, el hombre clave en la campaña, senador de la República electo. Él es Enrique Gómez Martínez. En segundos aquí, en la hora de la verdad, quien ha estado escuchando toda esta entrevista que tuvimos con el señor gobernador del Caquetá. Perdóneme, además está electo. ¿No dijeron que no tenía votos? ¿No dijeron que no iba a salir electo en las elecciones? Pues tremenda votación logró el doctor Enrique Gómez Martínez. Estoy mal informado. Ave María, doctor Fernando. Muy Se tuvieron que tragar esas palabras. Uno de los hombres, doctor Fernando, que le cambiará la cara al Congreso de la República, que ha venido a menos. Eso de tener guerrilleros sesionando a milicianos en el Congreso de la República le ha hecho mucho daño. Sin votos. Guerrilleros sin votos, sin un solo voto. Esa fue obra del señor Juan Manuel Santos, ¿no? Que ya anunció por quién va a votar, ¿no? Creo que no. Pero sí es de ellos. Pero claro. Por eso. Más de 100. Y Enrique Santos también. Claro. Hay que ganarles a todos y a todos les vamos a ganar. Más de 139,000 votos, y ya me confirmará o me desmentirá el doctor Enrique Gómez Martínez con nosotros, doctor Fernando. En segundos, no se muevan, pasen la voz, estamos al aire. Esta es la hora de la verdad y por favor, después de las 7:30 de la mañana, va a quedar disponible el audio y el video con el señor gobernador del Caquetá, que ha dicho cosas que ningún gobernador se ha atrevido a decir. Vale la pena que lo apoyemos y que lo veamos. Ya regresamos.